Recordemos que estamos en el Sinaí, en la base, digamos, al pie del Sinaí, que Dios ha llamado a Moisés y ha propuesto a través de Moisés al pueblo hacer alianza. Y recordemos que esa alianza supone un compromiso por ambas partes, como ocurre con toda alianza, y por parte del pueblo se ha de comprometer, recordémosle, a ser un pueblo santo y un pueblo sacerdotal. Y Dios, por su parte, se compromete a protegerles, a cuidarles, como un padre a su hijo primogénito, por decirlo de alguna forma. Y el día pasado comenzamos a ver los mandamientos, que son, digamos, la base necesaria para que el pueblo viva de acuerdo con esas normas, con esas leyes, para que llegue a ser lo que se tiene que comprometer a ser un pueblo santo. Habíamos comenzado a leer en el capítulo 20 y habíamos comentado hasta el versículo 11. Vamos, por lo tanto, al capítulo 20 del Éxodo y leamos el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Fijémonos que este mandamiento es muy importante para la vida social en paz y feliz. Hemos visto que los mandamientos anteriores eran, se referían solo, digamos, únicamente hacia Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, respetar su nombre, santificar las fiestas, ¿no? Básicamente. Ahora, la segunda parte que comenzamos se refiere al pueblo, cómo deben vivir entre ellos. Y en el versículo 12 es, honra a tu padre y a tu madre. Pero fijémonos, honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Por lo tanto, está condicionada una cosa con la otra. Cuando se dice honra, fijémonos que según la palabra hebrea, tiene el sentido de tomarle el peso, lo que pesa, lo que es importante. Valora, podríamos decir, tómale el peso a lo que significa tu padre y tu madre. Fijémonos que aquí aparecen los padres como, digamos, de alguna manera, representantes, símbolos de Dios creador. El padre, la madre, son el medio a través del cual se vale Dios para dar la vida al hijo. Por consiguiente, son como un símbolo, como una prolongación de Dios creador. Entonces, ha de tomar el peso a lo que significa el padre y la madre. Y fijémonos que no lo condiciona a que el padre y la madre sean muy buenas personas. Sencillamente es tu padre y es tu madre. Por lo tanto, tómale el peso a lo que significa que es tu padre, que es tu madre, que te han transmitido la vida, que por lo tanto lo que hagas con tu padre y con tu madre, de alguna manera lo estás haciendo con Dios. Tengamos en cuenta además que hoy día quizás se está diluyendo un poco los conceptos paternales del padre y de la madre, pero fijémonos que en la Biblia muchas veces, ya en el Antiguo Testamento, a Dios se expresa la realidad de la presencia de Dios con la palabra de Padre. No solamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. Podemos fijarnos, por ejemplo, en Isaías, no perdamos de vista el Éxodo, podemos ver Isaías, capítulo 63, versículo 16. Porque tú eres nuestro Padre, pues Abraham no nos conoce ni Israel nos reconoce.
Pero tú eres, oh Yahvé, nuestro Padre, y Redentor nuestro es tu nombre desde la eternidad. Eres nuestro Redentor, pero tu nombre es tu Padre. Nuestro padre Abraham no nos conoce, nuestro padre Jacob no nos conoce, tú sí nos conoces, porque eres nuestro Padre. Fijémonos el sentido de paternidad por parte de Dios. Podríamos encontrar otros muchos textos. Fijémonos, por ejemplo, en Jeremías. Viene a continuación, capítulo 3, el versículo 19. Y yo me pregunté, ¿cómo voy a contarte entre los hijos y darte una tierra deliciosa, la heredad más preciosa entre las naciones? Y me contestaba, me llamarás mi Padre, y no te separarás de mí. Si os fijemos, aquí se presenta como Dios reflexionando, es que el pueblo le llamará Padre. Es decir, esa relación de paternidad y filiación, que la podemos encontrar en muchos más textos, con distintos matices. Y Jesucristo, no digamos, ¿no? Nos dice que a Dios nos dirijamos como hijos para con un Padre, Padre nuestro. Por lo tanto, los hijos deben valorar lo que significa el Padre. Lógicamente, valorar lo que significa el Padre implica no solamente honrarle, darle, digamos, todo el respeto, que por supuesto también, pero también implica la ayuda material si lo necesita. Hay cantidad de textos en los que se nos insiste en la obligación de ayudar al padre en el momento que el padre o la madre lo necesite. Pero en fin, no nos vamos a extender más en todo este concepto. Pero lo que sí que es muy importante es que captemos que depende, y me repito, el bien de la sociedad, de que se cumpla este precepto, para que tengan largos días en la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Largos días felices, evidentemente. Cuando se rompe este concepto de padre y se deteriora estas relaciones, las cosas cambian. Y cambian no para bien, precisamente, sino para mal. Porque Dios nos ha hecho así. Es importante valorar lo que Dios hace. Y leamos ahora el versículo 13, que es muy breve. No matarás. Simplemente se nos dice, no matarás. Pero fijémonos que en hebreo hay distintos verbos que expresan la idea de matar. Y el verbo que se emplea aquí para hablar de matar, se emplea únicamente cuando se refiere a matar, digamos, en venganza personal, a matar a un enemigo personal. Es decir, a los otros verbos que se emplean, que se utilizan en la Biblia, se emplean, y que además son los que más se repiten, se emplean, por ejemplo, incluso cuando una persona muere como consecuencia de una catástrofe, podríamos decir que es que Dios lo ha matado, o cuando muere pues en una guerra, o muere como consecuencia de una condenación a muerte. Se emplea otros verbos. Por lo tanto, esto se podría traducir por no asesinarás. No asesinarás, es decir, no matarás en provecho propio, no matarás en actitud de venganza personal. Este es el sentido propiamente de este verbo, de este precepto, no matarás. Y ahora vamos al versículo 14, que también es muy breve. No adulterarás. Fijémonos que estos mandamientos que vamos viendo, se refiere a nuestras relaciones de unos con otros. Y el adulterio vuelve a referirse de un modo especial a la familia, al matrimonio. No adulterarás. Se prohíbe, por lo tanto, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Tampoco nos vamos a extender ahora. Fijémonos que incluso hay leyes que castigan con la pena de muerte al adúltero. Podemos buscar en el libro del Levítico, en el capítulo 20, el versículo 10. Si adultera un hombre con la mujer de su prójimo, hombre y mujer adúlteros serán castigados con la muerte.
Los adúlteros, hombre y mujer, no solamente la mujer. Hombre y mujer serán castigados con la muerte. Fijémonos que esto nos indica la gravedad de este hecho, del adulterio. E incluso recordemos que Jesús perfecciona este mandamiento. Podemos verlo en el capítulo 5 de San Mateo, o sea, dentro del Sermón de la Montaña, los versículos 27 al 32. Habéis oído que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti, porque mejor te es que perezca uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtatela y arrójala de ti, porque mejor te es que uno de los miembros perezca, que no que todo el cuerpo sea arrojado a la gehenna. También se ha dicho, el que repudiare a su mujer, dele libelo de repudio. Pero yo os digo que quien repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la expone al adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Hoy Jesús completa y perfecciona el precepto de no adulterarás. Nos habla que se puede adulterar en el corazón, deseando a una mujer, dice, la mujer del prójimo, ¿no? Por lo tanto, vemos que este precepto es muy serio, muy importante, porque Jesús nos dice que con estas palabras tan tajantes, que si tu ojo te ocasiona de escándalo, sácatelo. Es mejor que vayas sin un ojo que no que te vayas al infierno. Y que si tu pie te escandaliza, córtatelo. Es decir, fijémonos que evidentemente Dios no nos dice que ni que nos saquemos los ojos, ni que nos cortemos los miembros. Pero nos está diciendo con estas expresiones la gravedad, la seriedad de los hechos, que no son poca cosa. Y que por lo tanto, con estas expresiones que se entienden facilísimamente, es muy doloroso cortarse la mano, pero es preferible eso que cometer adulterio. Y Jesús pasa a hablarnos del repudio, o sea, del divorcio. Y fijémonos que solamente hay un caso que de hecho no se da divorcio, se trata solo en el caso del adulterio, o sea, en el caso de fornicación, perdón. Es decir, si es una unión que no es un matrimonio. Entonces, en este caso sí. Una pareja, de hecho, que se dice hoy, pues evidentemente se pueden separar y se deben separar si no se casan. Pero salvo esta situación de este tipo de uniones, la separación es contra este mandamiento. Es un mandamiento que hoy día cuesta entender. Cuesta entender a quienes no viven el Evangelio y a quienes Dios no cuenta mucho en su vida. Bueno, pero vamos a continuar con los mandamientos. El versículo 15. No robarás. Esto todos lo sabemos, no robarás. Pero fijémonos que hay muchas maneras de robar. Normalmente, posiblemente, nosotros no robemos en este sentido de apropiarnos de los bienes de otra persona. Pero fijémonos que en la Sagrada Escritura hay distintas expresiones, digamos, se concreta con distintas situaciones en las que se puede faltar, y de hecho se falta con este precepto. Por ejemplo, veamos en el libro del Deuteronomio, el capítulo 25, los versículos 13 al 15. No tendrás en tu bolso pesa grande y pesa chica, no tendrás en tu casa 2 efás, uno grande y uno chico, tendrás pesas cabales y justas, y efás cabales y justos, para que se alarguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te dará. Es decir, fijémonos que aquí se trata sencillamente de la honradez en el comercio. Tener una pesa para comprar y otra para vender.
tener una medida para comprar, otra para vender. Evidentemente, para comprar la grande y para vender la pequeña. Esto es una manera de expresarlo, pero en la vida se pueden dar de muchas formas. Podemos fijarnos también en el Deuteronomio capítulo 24, el versículo 15. Dale cada día su salario sin dejar pasar sobre esta deuda la puesta del sol, porque es pobre y lo necesita. De otro modo, clamaría a Yahvé contra ti y tú cargarías con un pecado. Podríamos encontrar otros muchos textos, en el que se habla de cómo Dios rechaza el no robarás y que hay muchas maneras de robar. Y que, sin embargo, todas ellas impiden una vida social y próspera, como lo dice el texto que acabamos de leer. Y el no pagar al obrero su salario que corresponde, o incluso no dársela a su tiempo, pues va también contra este mandamiento. Fijémonos que, en realidad, para vivir a fondo de verdad este mandamiento, supone tener conciencia de que el dueño de todo es Dios y que lo que tenemos somos administradores. Él nos lo ha dado, es de Dios lo que tenemos. Y por lo tanto, de un administrador, ¿qué se pide? Pues que lo administre de acuerdo con el dueño. Luego, fijémonos que, espero que me entienda, el que las cosas que yo tengo, el dinero, por ejemplo, que yo haya podido ahorrar, lo considere que es mío y por encima de todo es mío. Sí, es mío, lo he conseguido yo, pero no puedo perder de vista que tiene una función social. Y que en el fondo Dios quiere que lo administremos de acuerdo con la voluntad de Dios. Recordemos la parábola de los talentos. Dios nos pedirá cuenta. ¿Qué hemos hecho con lo que Él nos ha dado? Porque es verdad que sí, que podemos haberlo ganado con nuestro esfuerzo. Pero ¿quién nos ha dado la capacidad de ganarlo y quién nos ha dado la ocasión de ganarlo? Es Dios. Son los talentos que Dios nos ha dado. Y hemos de usarlo de acuerdo con la voluntad de Dios. Fíjense incluso otro detalle que en nuestro tiempo es importante también. En el libro del Éxodo, en el capítulo 21, el versículo 16. El que robe un hombre, háyalo vendido o téngalo en su poder, será muerto. Que se prohíbe, por lo tanto, el rapto. Lo que hoy, por desgracia, ocurre bastante. El querer usar a las personas, es que de alguna manera el esclavizar a las personas. Raptarlas, aprovecharme de ellos, de su pobreza, de sus limitaciones, para provecho personal. Yo creo que todos estamos de acuerdo que esto hoy día ocurre. Y ocurre y nos sentimos muy civilizados. Otro detalle, veamos en el libro del Deuteronomio, capítulo 19, versículo 14. No moverás los términos de tu prójimo de donde los pusieron los antepasados en la heredad de tu propiedad, en la tierra que Yahvé tu Dios va a darte en posesión. Vale, fijémonos, otro aspecto, como vemos, hay cantidad de detalle, podríamos mirar muchísimos más. El apropiarse de la propiedad del otro, correr los que serían los límites, ¿no?, de una propiedad. Es otra manera de robar y que también se prohíbe. Fijémonos que en estos versículos que estamos viendo tenemos con lo que podríamos llamar la base fundamental de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Luego veremos, no lo vamos a comentar, pero lo podéis leer si queréis, en los capítulos siguientes hasta el capítulo 23, que se va desarrollando estos mandamientos, adaptándolos, al momento en el que estaba el pueblo en aquella situación, en aquel momento concreto. Luego en el Deuteronomio tenemos el desarrollo de esta ley
para un momento en el que ya el pueblo estaba, digamos, situado de una manera estable en la tierra de Israel. Entonces hay cosas que cambian. Pero volvamos al capítulo 20 del Éxodo y leamos el versículo 16. No testificarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, fijémonos que aquí Dios prohíbe el falso testimonio, pero fijémonos que el falso testimonio es una manera de mentir. De hecho, se prohíbe la mentira en todos los casos, de todas sus formas. Tenemos, por ejemplo, mentir para explotar al otro, mentir para engañar al otro, pero sobre todo el falso testimonio es, digamos, la forma más grave. Pero en realidad, repito, se prohíbe la mentira en todas sus formas, porque hay que tener en cuenta algo muy importante. La definición, ¿se acuerdan cuál es la definición que hace Jesús del diablo? Padre de la mentira. Exacto, es mentiroso y padre de la mentira. Lo tenemos en San Juan, el capítulo 8, versículo 44, que no vamos a leer. Luego, si el diablo es el padre de la mentira nos hace ponernos de parte del diablo, nos hace pertenecer al diablo. Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad. Luego el cristiano se ha de distinguir por su veracidad. Ahora, el falso testimonio, repito, es la manera más grave de mentir, porque es para perjudicar en el juicio a una persona inocente. Seguimos leyendo los otros mandamientos y no vamos a extendernos más, porque lo estamos comentando los mandamientos, estamos con las bases de lo que es la alianza. Versículo 17. No desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de cuanto le pertenece. Observemos cómo Dios con los mandamientos lo que quiere es que consigamos la auténtica libertad. No sé si me sabe explicar. Al sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, le ha alcanzado, digamos, una libertad física, externa. Pero hay otras esclavitudes que son más graves, que son las esclavitudes internas. Hay cosas que nos pueden tener esclavizados y no nos dejan ser libres. Yo no sé si conocen una película que se publica, que se está reponiendo ahora, que se llama Libres. ¿Vale? Fijémonos, ¿a quiénes se llaman libres? A los que han conseguido esa libertad interior. Y por lo tanto tienen esa libertad que se ha conseguido como a base de cumplir los mandamientos, a base de vivir de acuerdo con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que, podríamos decir, es plenamente libre. Y nosotros lo seremos tanto cuanto vivamos de acuerdo con la voluntad de Dios, sin coacción interior ni exterior. Entonces, los deseos nos esclavizan también, nos cuestionan. Luego, fijemos que esa liberación llega hasta lo que es la raíz de donde brotan los hechos, que son los deseos. Y por lo tanto se nos prohíbe o se nos pide que controlemos nuestros deseos, relacionado con los bienes de los demás. Pueden ser bienes material como pueden ser bienes humanos. No desearlos, no desear todos esos bienes. En la medida que nosotros vamos viviendo el gran mandamiento de la caridad, nos vemos libres de todo esto. Yo no sé si lo captan, porque ¿qué es lo que en el fondo nos esclaviza interiormente? Básicamente podríamos decir que es la codicia, el querer tener lo que tienen otros, o lo que no tengo y yo lo quiero tener por encima de todo. Entonces esto nos hace que no seamos libres para usar de las cosas, ni de los bienes propios y ajenos.
Por lo tanto, la liberación, insisto, llega hasta el fondo. Veamos cuál era la actitud del pueblo, que mientras Dios estaba manifestando a Moisés, se estaba manifestando de una manera visible, sensible, la presencia de Dios en el Sinaí. Recordemos que todo esto ocurre en medio de un gran aparato eléctrico. Veamos los versículos 18 al 21 de este capítulo 20. Todo el pueblo oía los truenos y el sonido de la trompeta, y veía las llamas y la montaña humeante, y atemorizados y llenos de pavor se estaban lejos. Dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios, no muramos. Respondió Moisés: no temáis, que para probaros ha venido Dios, para que tengáis siempre ante vuestros ojos su temor y no pequéis. El pueblo se estuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube donde estaba Dios. Vale, o sea, ya hemos visto que Dios se hace sensible, su presencia, a través de una gran tormenta, un gran aparato eléctrico, con lluvia, etc. Y al mismo tiempo, sin duda alguna, Dios hacía que insensiblemente, interiormente, sintieran esa presencia de Dios. Y por lo tanto, fijémonos que es la experiencia humana, de la pequeñez humana, ante la grandeza de Dios. Entonces el pueblo se siente pequeño, se siente débil, se siente vulnerable ante esa presencia trascendente, grandiosa de Dios. Y por consiguiente vemos que están temblando y le piden a Moisés pues que Dios no le hable, que le hable él. Es decir, que sea Dios el que nos habla a través de Moisés. Y es interesante la respuesta de Moisés. Precisamente Dios ha querido manifestarse sensiblemente de esta manera para que el pueblo tenga experiencia de Dios que es el trascendente, de Dios que es la suma verdad, el sumo bien, pero que les habla a través de Moisés. Por lo tanto, que obedezcan a Moisés y que respeten a Dios. Fijémonos que hay veces que quizás se trata a Dios como si fuera un igual que a mí. Es verdad que es mi Padre, es verdad que se ha hecho cercano, se ha hecho presente entre nosotros, que lo tenemos tan asequible como que se ha hecho pan. Pero esto no quita que es el trascendente, que es el otro, que no somos iguales. Y hemos de ser conscientes de esa actitud de adoración. Fijémonos que cuando se pierde el sentido de la adoración, finalmente se acaba por perder la idea de Dios. Y Dios es uno igual que yo. Se pierde el respeto para con Dios. Y cuando se pierde el respeto para con Dios, se pierde el respeto para con los hombres. Entonces, Dios quiso de esta manera que el pueblo tuviera experiencia de ese ser de Dios, tal como lo podían percibir. No lo podemos ver, no lo podemos percibir, pero ciertamente la presencia de Dios es algo que hace experimentar la experiencia de la propia pequeñez, de la propia nada. Sin esa experiencia de Dios, a veces cuesta aceptar que no podemos, que no somos nada. Y Dios se le hizo sentir como algo fundamental para esa relación que Dios quiere que exista entre Yahvé y el pueblo. Bien, ahora como ven, como les dije, los capítulos que siguen, desde este versículo que hemos acabado de comentar hasta el capítulo 23 inclusive, tenemos el desarrollo de la ley, aplicada a las diferentes circunstancias. Fijémonos que la ley de Moisés tiene un aspecto que es, digamos, ceremonial, para cómo deben celebrar la cuestión de su relación con Dios, la ceremonia religiosa. Otra parte que es de tipo judicial, para el uso, la vida en la sociedad, y otra que es de tipo moral, que son los 10 mandamientos. Lo que es la ley, digamos, relacionada con el culto y la ley relacionada con la vida social,
Con Cristo quedaron, digamos, ya caducas, quedaron eliminadas, es decir, nosotros no estamos obligados a cumplirlas. En cambio, los 10 mandamientos sí. No sé si lo vemos, ¿no? Por ejemplo, entre las leyes que hemos visto que se habían en el desarrollo, que se había de aplicar al pueblo de Israel, estaba el que el adúltero se tenía que condenar a muerte. Nosotros estamos obligados a esa ley, por ejemplo, o en el que se decía cómo se habían de hacer los sacrificios en el templo, o los sacrificios mientras estaban en el desierto, que no tenían templo, pues bueno, el culto para Dios, cómo lo tenían que hacer. Eso a nosotros tampoco nos afecta, ¿no? O sea, todo lo que se refiere a las leyes sociales y las leyes litúrgicas, a nosotros hoy ya no nos afecta, aunque sí que nos indica, pues, lo que hay en el fondo de cómo debe ser nuestra relación entre nosotros y con Dios. Ahora, la ley de los 10 mandamientos, sí, las leyes morales siguen siendo vigentes. Recordemos que cuando a Jesús, el joven rico, le pregunta qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna, Dios le dice, cumple los mandamientos. O sea, siguen siendo válidos hoy, totalmente. Bien, entonces, una vez que ya Dios le comunica la ley de Dios concreta y ellos la aceptan, tendrá lugar la celebración del rito de la alianza, que vamos a intentar participar, digamos, de alguna manera profundizar en este sentido de la alianza. Recordemos que Dios ya había hecho alianza anteriormente, incluso con Adán y Eva, y con Noé, con Abraham, etc. Y ahora se trata de una alianza de Dios con todo el pueblo, cuyo intermediario es Moisés, que en la medida que captamos y que entendemos esta alianza, nos va a ayudar a entender la nueva y eterna alianza que se realiza en Cristo y a la que nosotros pertenecemos. Hemos hecho alianza con Dios. No pertenecemos a la antigua alianza, sino a la nueva alianza, que es en Cristo. Bien, vamos a ver el capítulo 24 y leamos los versículos 1 al 3. Y dijo a Moisés, sube a Yahvé tú, Aarón, Nadab y Abiú, con 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Solo Moisés se acercará a Yahvé, pero ellos no se acercarán, ni subirá con ellos el pueblo. Vino pues Moisés y transmitió al pueblo todas las palabras de Yahvé y sus leyes, y el pueblo a una voz respondió, todo cuanto ha dicho Yahvé, lo cumpliremos. Como vemos, buenísimas disposiciones en este momento del pueblo. Todo lo que ha dicho Yahvé, nuestro Dios, lo vamos a cumplir. Luego, si hay esa buena disposición, se puede realizar la alianza. Hemos visto que juntamente con Moisés, ha ido también Aarón, el sumo sacerdote, y han ido los ancianos. No olvidemos que los ancianos no se refieren a personas de mucha edad, es decir, no tienen, el ser anciano en este concepto no tiene nada que ver con la edad, sino que se refiere a los cabezas de las distintas familias y tribus. No olvidemos que era una sociedad que se gobernaba por el mayorazgo. Luego se trata de los primogénitos, tuvieran la edad que tuvieran. Entonces suben también para, digamos, ser portadores de este mensaje al resto del pueblo. Podemos continuar los versículos del 4 al 8. Escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, levantóse de mañana y alzó al pie de la montaña un altar y 12 piedras por las 12 tribus de Israel, y mandó a algunos jóvenes hijos de Israel, y ofrecieron a Yahvé holocaustos, inmolaron toros, víctimas pacíficas a Yahvé. Tomó Moisés la mitad de la sangre, poniéndola en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomando después el libro de la alianza, se lo leyó al pueblo, que respondió, todo cuanto dice Yahvé lo cumpliremos y obedeceremos. Tomó él la sangre y asperjó al pueblo, diciendo, esta es la sangre de la alianza que pactó con vosotros conforme a todas estas palabras. Bueno, fijémonos que es muy significativa la ceremonia, el rito que emplea Moisés para celebrar ya definitivamente esa alianza. Una vez que el pueblo una y otra vez repite que sí, que están dispuestos a obedecer, fijémonos que el rito, ¿en qué consiste?
Dice que Moisés se levanta pronto y si nos fijamos ¿qué hace? Hace un altar, símbolo de Dios, y pone 12 piedras, 12 estelas, símbolo de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, fijémonos que de esta forma está representado los que van a hacer alianza, Dios y el pueblo. Entonces, hay una serie de jóvenes, seguramente serían de los primogénitos, que ofrecen estos sacrificios, unos sacrificios se nos enumeran toda una serie de animales. Si posteriormente, quiero decir siglos más tarde, quienes ofrecían estos sacrificios solo eran los sacerdotes. Pero en este momento son los jóvenes los que seguramente para ayudar a Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes, pues participan en estos sacrificios. ¿Y qué hace Moisés? La sangre de esos animales se recoge en vasijas. No olvidemos el significado que para el judío tenía la sangre. Quizás podíamos leer un texto que lo veamos más claro. En el libro del Levítico, el capítulo 17, versículo 14. Porque la vida de toda carne está en la sangre está la vida. Por eso he mandado yo a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de carne alguna, porque la vida de toda carne está en la sangre, quien la comiere será borrado. La idea es que la sangre es la vida, y la vida pertenece a Dios. Por eso se prohíbe comer la sangre. Eso es un tema que ya en otro momento se hablará. Pero en este caso, fijémonos que por lo tanto, si la sangre es la vida, es la misma vida porque es la misma sangre la que se asperge sobre el altar y sobre el pueblo y sobre esas piedras. ¿Qué nos está indicando con este simbolismo? Que se trata de una alianza de vida, de una alianza vital. Es como que Dios y el pueblo tienen la misma vida, participan de la misma vida. Por lo tanto, podríamos decir, tienen unos intereses comunes. Hay una comunión plena, fundamental, de vida. Esa alianza, por parte de Dios, no se romperá nunca. Pero el pueblo se ha de comprometer a vivirla, a cumplirla. A lo largo de la historia, ciertamente el pueblo la rompió muchas veces. Pero fijémonos que hay cantidad de textos preciosos en los que se manifiesta de una manera muy gráfica cómo Dios siempre perdona. Siempre perdona. Dios no rompe jamás la alianza, y no solamente no la rompe, sino que se compara en los profetas esa alianza entre Dios y el pueblo con un matrimonio. Dios no se divorcia nunca de ese pueblo. Nunca le va a dar libelo de repudio. Dios es siempre el esposo fiel. Dios es siempre fiel. Y por lo tanto, el pueblo, la esposa, cuando le es infiel, cuando se aparta, si se convierte, la acoge, porque no se ha divorciado, digámoslo así. Él no ha roto esa alianza. Es una de las ideas fundamentales que aparecen en el Antiguo Testamento. Dios, el Dios fiel. El Dios que siempre permanece fiel a sus promesas. Por lo tanto, habrá momentos en los que el pueblo romperá la alianza y vemos que Dios de alguna manera deja que sufra las consecuencias, pero enseguida lo vuelve a acoger cuando el pueblo se convierte. E incluso es cuando su conversión es un tanto, digámoslo, superficial. Pensemos, por ejemplo, un momento más de los más graves que se da en la historia del pueblo de Israel, de esa ruptura y de ese romper la alianza, lo tenemos cuando Dios permite que Nabucodonosor pues conquiste Jerusalén, se destruya Jerusalén, se destruya el templo y el pueblo sea llevado cautivo y está disperso.
Humanamente hablando, ese pueblo no puede volver ya desaparecido. Es lo que solían hacer estos imperios para vencer a un pueblo. Lo separa, lo dispersa y ya está, ya no se pueden unir de nuevo, ya no pueden defender sus derechos. Sin embargo, aunque hizo eso Nabucodonosor, Dios no rompió esa alianza. Y en el momento que el pueblo, Dios manda a los profetas, etcétera, les llama a conversión, hay un comienzo, hay un inicio de conversión, Dios los reúne de una manera sorprendente nuevamente y vuelven a su pueblo. Repito, Dios no rompe la alianza. Y lo mismo ocurre evidentemente con la nueva, que ya es eterna alianza. Jesucristo, si recordemos las palabras de la consagración que hace Jesús, nos recuerda perfectamente las palabras de Moisés al derramar la alianza, al derramar la sangre de la alianza que Yahvé hace con vosotros. La sangre de Cristo es la sangre de la nueva y eterna alianza. Quizás podíamos terminar, fijémonos en 1 Corintios capítulo 11, los versículos 23 al 25. Porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo: este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre, cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Casi las mismas palabras. Y ahora esa nueva alianza no está hecha con sangre de animales, sino con la sangre de Jesucristo. Que por lo tanto, por cuanto Jesucristo no solamente es hombre, sino que también es Dios, esa alianza ya es eterna, a la cual nosotros pertenecemos, y hemos de ser conscientes. Hemos hecho alianza, en el momento de nuestro bautismo se hizo esa alianza. Entramos a formar parte de esa alianza que se hace en la sangre de Cristo. Fijémonos que cada vez que, por ejemplo, renovamos las promesas del bautismo, renovamos la alianza. A veces lo hacemos muy superficialmente, hemos de ser conscientes. Hemos hecho alianza, tenemos hecha una alianza con Dios. Y por lo tanto, estamos llamados, obligados, dice el concilio, a ser santos, cada uno en su estado. Eso es lo que nos obliga a la alianza. Somos un pueblo santo y un pueblo sacerdotal. Y hemos de ser conscientes de ello. Lo cual significa que hemos de vivirlo con fidelidad. Creo que en nuestro caso el amor que Dios nos ha mostrado ya no tiene precedentes en el Antiguo Testamento, hasta dar su vida por nosotros. Yo creo que no podemos ser superficiales, hemos de ser coherentes y tomarlo en serio, que es nuestra vocación a la santidad. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pues muy bien, mano a la obra.